Amigos y amigas, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en nuestra cita aquí en la televisión cooperativa. Por supuesto, agradecemos también que sean parte y que se queden del otro lado. Nosotros invitamos siempre un vecino de nuestra ciudad para conocer detalles de su profesión y por supuesto también para profundizar en su historia. Nos visita hoy en Silencio, por favor, alguien que nació en Caballito, forjó su militancia en la universidad, se recibió de médica junto a su esposo. Es la principal referente del Partido Comunista. Sus nietos son la alegría de su vida. Hoy nos visita la doctora Liliana Tellerman. Lili, tengo un recuerdo de haber ido a tu casa. Fui un par de veces a hacer alguna entrevista, alguna nota. Estuve un ratito nada más, pero tengo un recuerdo de una mesa rodeada de libros. Nunca había visto nada igual en ninguna otra casa. Gente con biblioteca. Bueno, acá vos entrás y tu casa es libros. Es una biblioteca. Claro, exactamente. Bueno, lo que pasa es que Eduardo y yo somos medio fanáticos de la lectura y somos también bibliomaníacos, digamos. Así que desde que antes de conocernos juntamos, luego cuando nos conocimos en la biblioteca, y después seguimos y entonces claro, hay una gran cantidad de libros mayor a la que viste, digamos. Uh-huh. Es nuestro una de las razones más importantes que tenemos. Quiero, por supuesto, conocer un poco más y hablar más de esta historia de Eduardo y yo, ¿no? De Eduardo y de Liliana, pero hasta llegar ahí al momento en que se conocen, ¿cómo es tu inicio en la vida? ¿Dónde y cómo estaba formada tu familia? Bueno, yo nací en Capital, en el barrio de Caballito. Mi papá, mi mamá y 3 hermanas, 3 mujeres. Yo soy la del medio. Después vivimos un breve periodo en Aedo y luego volvimos a Capital. En realidad casi toda la escolaridad la hice en Capital y después la universidad en la UBA. Bueno, así que mi vida en realidad era bastante porteña, digamos, con las ventajas y los inconvenientes de eso, ¿no? De no cruzar la General Paz por ahí. Bueno, mis padres eran maravillosos. Tuve la suerte de tenerlos mucho tiempo conmigo. Mi hermana mayor está en Capital todavía, mi hermana menor falleció en Santa Rosa, hace unos 3 años más o menos. Así que bueno, mi vida en realidad era la de una chica muy aplicadita, muy obediente, muy bueno, no sé si a lo mejor después cambié mucho o no, pero sí, ¿no? Sí. O sea, de esa niña de molde sí. o muy pacífica y tranquila, sí. Después nace una leona. Sí, adentro, ¿no? sí. Yo en realidad era pacífica y tranquila. Sí, sigo siendo pacífica y tranquila. Lo que pasa es que cuando creo, me estoy calificando a mí misma, así que no es muy válido. Pero bueno, después yo soy de las décadas 60-70. Uh-huh. Allí se produjeron movimientos enormes, mundiales y nacionales, en donde muchos jóvenes entonces aprendimos o nos dimos cuenta de que aspirar a ser buena persona significaba interesarse también por lo que vivía la sociedad, y que a veces
las menos veces posibles, ¿no? Pero a veces había que enfrentar a alguien, que uno no puede estar bien con todos, absolutamente todos, ¿no? Que si uno toma partido por los que tienen razón, o por los que uno cree que tienen razón, obviamente va a tener algún enfrentamiento. Eso fue una gran escuela social que hubo en ese momento, y en realidad fue una época muy buena, diría yo, que despertó muchas cabezas, estoy hablando socialmente, ¿no? Sí. No solo de los jóvenes, fue una época muy convulsionada, pero muy buena. Bien, ¿cómo te llevas con las pérdidas? Hablaste de tus papás que fueron maravillosos y que ya no los tenés, y una hermana menor que eso no está dentro del sentido de la vida. No, bueno, uno trata de aceptar la realidad después de un correspondiente periodo de duelo. No podés hacer lo imposible, pero con las pérdidas de ese tipo no me llevo muy bien, de la gente que quiero. Después lo transformo en, ¿cómo decir?, en el recuerdo, porque alguien dijo que todos, que en realidad todos aspiramos en la vida a ser recordados, ¿no? Que esa es la misión de nuestra vida, digamos. Recordados por los seres queridos, no quiere decir ser famoso. Se entiende, sí. Y bueno, entonces a mí me han quedado recuerdos maravillosos de mis padres y de mi hermana, de amigos que he perdido. ¿Tus papás qué hacían? Mi papá era lo que se llamaba entonces perito contable, y mi mamá era ama de casa. El apellido Tellerman me suena mucho de ámbitos políticos porteños, Buenos Aires, del ámbito cultural. ¿Tenés una relación? Sí, es un primo mío, Jorge Tellerman, pero yo no tengo la culpa. No, está bien, pero digo, no solamente Jorge Tellerman, que es el más conocido, que pasó, digamos, me parece que ese fue el más, el más conocido mediáticamente, sí. Pero después también en el ámbito cultural hay Tellerman, o yo estoy equivocado. Que no es en el ámbito cultural está una prima, Estela Tellerman, que es pianista y es profesora de filosofía y conoce 5 idiomas y qué sé yo. Bueno, esa ya te da más orgullo. Esa sí. Además es muy buena persona y bueno, hace mucho que no nos vemos por las circunstancias de la vida. Está bien. Mi hermana mayor ha sido una abogada destacada, puede ser que por ahí se escuche. Otros Tellerman no conozco que puedan haber, o sea, tengo muchos primos, muy buena gente, pero no conozco que hayan trascendido, digamos, ¿no? ¿Empezaste a estudiar cuándo? Yo empecé a estudiar, ¿vos te referís al primario? Ya a universidad. A la universidad entré un año antes, porque mi mamá me había hecho entrar un año antes a la primaria. Antes no había jardín de infantes, bueno. Así que me tocó hacer el premédico en el año 63. Bueno, ahí seguí, y 4 años más tarde lo conocí a Eduardo, cuando ya estábamos haciendo lo que se llamaba unidad hospitalaria, ¿no es cierto?, que era la segunda parte de la carrera. Está bien. Ahí empieza también a olfatearse la lucha, te empiezas a convertir en alguien un poco más rebelde, o no, la cuestión ideológica fuerte ya venía de atrás, y por eso conoces a Eduardo Marquesoni. Mira, es como que un poco todo junto. Yo en realidad cuando entro a la universidad, es como que se despertaba en casi todos nosotros como una ansia de una búsqueda, una búsqueda de algo diferente, de algo que pudiera traer mayor justicia, mayor felicidad a la sociedad, y había muchos movimientos, era a la vez que lindo, era un poco confuso, ¿no?
Así que bueno, yo por ahí me cortaba sola, me iba a las manifestaciones sola, qué sé yo, lo cual no es muy aconsejable. Pero bueno, después en realidad yo, digamos, en lo organizado, coincide un poco, si bien no con el noviazgo, pero con los meses antes en el conocimiento con Eduardo en cuarto año de la Facultad de Medicina. Esta cosa de la ideología fuerte, del compromiso, te debe haber generado un montón de buenos momentos y cierta liberación de conciencia, pero también te debe haber generado momentos difíciles, ¿no? Incómodos. Por supuesto, cuando uno, digamos, asume un compromiso, al principio es un camino donde hay muchas encrucijadas en donde uno tiene que tomar decisiones, si sigue por ese camino o si cambia. Y va aprendiendo, no solo teóricamente, va aprendiendo la práctica, va aprendiendo la vida, y entonces el hecho de seguir en el mismo camino que uno se planteó en la juventud, por lo menos en lo central, ¿no es cierto? En general, en esta etapa donde uno hace balances, naturalmente hace balances, y demás, es de mucha felicidad. Felicidad no quiere decir estar contento todos los días. Felicidad quiere decir que uno ha pasado momentos brillantes y momentos de tristeza por algunas, llamémosle traiciones afectivas, ¿no? Porque o por persecuciones, ni que hablar la época de la dictadura, y previo a eso nosotros, que éramos un partido muy pequeño, luchamos contra el golpe de Estado a pesar de no ser del partido que gobernaba. Fuimos antigolpistas. Esa lucha nos costó mucho. Y luego dentro de ¿El partido es? El Partido Comunista Revolucionario. Para los más jóvenes o quienes no conocen tu historia. Bien. Claro. Y eso costó, el luchar costó y nos costó la vida de compañeros. Porque nosotros sabíamos que, aunque estuviéramos en desacuerdo con algunas de las cosas que pasaban en ese gobierno, un golpe de Estado viene solamente a empeorar una situación dada. Y además, en ese momento previo al golpe de Estado, digamos, había enormes manifestaciones de los pensamientos, de las acciones, y bueno, todo eso, obviamente, las clases dominantes no podían permitirlo. Nosotros luchamos activamente contra el golpe de Estado. Y ya digo, perdimos amigos queridos muy jóvenes, pero fue lo que nos salvó como partido, el hecho de ver, porque hubo mucha confusión en el pueblo en ese momento, por supuesto bien sembrada, y estratégicamente. De ver, muy sembrada, y de seguir una línea de masas, o sea, aunque es mucho más lento, aparentemente más lento, digamos, estar en medio de las masas, no pensar que uno sabe más, que uno va adelante, que le enseña, que hay que enseñarle a las masas, que no que uno dirige, que no, o dirigir a veces sí puede ser, que uno manda es peor la palabra, ¿no? Sí. Y no aislarse, no ir ni adelante ni atrás, estar junto con. Uno no hace esto por la gente, uno lo hace con la gente. Con la gente. Lo peor es la pérdida de amigos y de compañeros asesinados, pero lo peor en lo personal, que te haya pasado a vos en dictadura militar, en ese proceso. Bueno, lo peor que me pasó en realidad sí fue la pérdida de los amigos. Lo peor era compañeros, ¿no? Lo peor era sentir la persecución y la opresión de la sociedad, del todo está prohibido,
era pensar que si nosotros, digamos, caíamos en esa lucha, nuestros hijos, afortunadamente no sucedió eso, pero bueno, yo creo que lo peor fue, además, saber que después de esa dictadura no iba a volver a ser, que habíamos retrocedido años luz, como se vio también más tarde, post dictadura también, ¿no? Y más allá de que la lucha estaba en las calles, les pasó de tener que esconderte, después volver a luchar, pero por momentos bueno, nosotros desaparecer de los lugares a donde iban, de la universidad. Nosotros estuvimos, a ver, nadie nunca está preparado para un golpe de Estado, pero estuvimos más o menos preparados. Nosotros sabíamos que iba a ser el más sanguinario. Nunca nos imaginamos la realidad, ¿no? Porque después siempre la realidad es peor de lo que nos imagina. Fue cruento, sanguinario, terrible, y en realidad el proyecto de ellos era 120.000 detenidos desaparecidos, ¿no? Sí. En realidad la lucha de no solo nuestra, sino de muchos sectores impidió, porque muchos piensan que la dictadura se retiró porque amablemente se les ocurrió irse, ¿no? No, ellos se tuvieron que ir porque el pueblo en la calle, vos eras muy joven, pero en realidad lo frenaron a las masas populares, las frenaron algunos dirigentes gremiales porque si no se tomaba la Casa Rosada. Y hubiera sido otro cuento, porque hubiéramos tenido una segunda junta, ¿no? Una segunda junta de mayo, y hubiéramos tenido probablemente otros gobiernos, democráticos, pero otros gobiernos. Creo que lo peor que me pasó fue sentir todo eso, por eso formamos la Comisión de Derechos Humanos, que formamos acá en Pico en el 83, con gente muy diversa, que de alguna manera habíamos estado luchando desde los sótanos y las trincheras para difundir el tema de los desaparecidos, para tratar justamente de que esa dictadura cayera. Vos me preguntabas si nosotros nos escondimos. En realidad nosotros teníamos previo al golpe una tarea que no era muy conocida, así que no es que nos escondimos, pero sí fuimos aconsejados todos, no ir a los lugares, por ejemplo, la calle Corrientes, a Florida, no frecuentar las confiterías que normalmente, porque la juventud íbamos a distintos lugares clásicos, ¿no? Bien, claro, sí, de diversión. Bueno, y estaban los señaladores, aquellos que las fuerzas represivas llevaban en un coche y se señalaban, y tenían que tener una cuota. Una determinada cantidad de gente por señalada. Lo menos. ¿Y esos qué eran? ¿Civiles? No, eran en general, desgraciadamente, personas secuestradas que señalaban. Okay. Y después también estaban los que habían sido servicios, que habían figurado como estudiantes. O sea, los primeros habían estado de tu lado, si se quiere, en la lucha, pero la detención los convirtió en informantes. ¿Es así? Podemos decir que en nuestro partido prácticamente no hubo. Sí, digamos que también hubo menos detenidos porque tuvimos muchas más precauciones. Y había detenidos que estaban blanqueados antes que estaban detenidos antes del golpe de Estado. Entonces estaban blanqueados, reconocidos, como presos. Después tuvimos muertos en la tortura, y bueno, hasta donde yo sé, señaleros no hubo. Está bien. Hasta donde yo sé, pero como había que tener una cuota, podían llegar a señalar a cualquiera. A alguno que conocían o a cualquiera.
Y luego estaban las patrullas que uno por ahí iba caminando por Corrientes y de repente se bajaban. Las racias. Claro, se bajaban y arrinconaban montones de personas contra la pared y empezaban a documentos, esto, el otro, el otro, el otro, y bueno, pobre de vos si no traías el documento, bueno, era un ambiente donde todo estaba prohibido. Lili, ¿el contexto obligaba también a estar armado, a usar mecanismos de defensa que jamás en tu vida te imaginaste o no? En tu caso y en el de ustedes no, sí quizás otros sectores. No, nosotros digamos que medio al contrario tenés que transitar sin armas, porque si te paraban en algún lugar, no era posible que llevaras un arma. El plan eran 120.000. Sí, ¿y qué sentís cuando en la televisión hablan de, algunos hasta niegan el 30.000? ¿Qué sentís? Digo, en la televisión, en los medios, en un diario. Bueno, ahora es como que ya estoy más curtida contra esa gente que todavía, en primer lugar, hace cuestión de un número y en segundo, si son 8.000 o son 30.000 o son que es terrible. Sí, como si fueran pocos 8.000. Claro, pero sabemos que fueron más de 30.000 porque hubo familiares o conocidos que no fueron a denunciar. Entonces, verdaderamente me da mucho odio. O sea, no tengo reparo en decir que me da odio. Está bien, está bien. ¿Esta democracia te gusta? Ay, qué pregunta. A ver, por supuesto es siempre preferible a un golpe de Estado, pero en realidad esta democracia no es democracia para todos. En primer lugar que, bueno, ya vemos, en primer lugar los poderes económicos no fueron tocados. O sea, fueron tocados algunos de los ejecutores, ¿no? Militares o policías o, en fin, algunos de los ejecutores. Pero no fueron tocados los poderes oligárquicos, terratenientes, imperialistas que motivaron el golpe de Estado, que fueron el golpe de Estado. Esos poderes económico-políticos no fueron tocados. Y así vimos a Cavallo en gobiernos democráticos, vimos a Martínez de Oz hasta que murió en las mesas de los presidentes. Vemos que todavía Benetton tiene casi toda la Patagonia junto con la colonia inglesa. Hay hoy en día una base china en Neuquén, otra base norteamericana en el acuífero de Misiones. Y así podríamos seguir. No tenemos más, la energía no es nuestra. Entonces, digamos que la salud, no hablemos, la desocupación impide, porque la Constitución, a ver si... La Constitución, que como dijo un político, bueno, perdonen, porque por ahí no debería decir esto en televisión, pero bueno, cuando se renovó, entre comillas, la Constitución, un diputado le dijo a otro, no, pero esto no lo podemos hacer porque viola la Constitución. Y dice, si violábamos a la vieja, ¿por qué no vamos a violar a la joven? Por eso digo perdón. Así que, bueno, con ese concepto nos podemos dar una idea y de lo que estamos viviendo y cómo fuimos cayendo, hasta que hoy prácticamente un ministro de Macri dice, habla de que deberíamos entregar las islas, no Malvinas, dice las Falklands, y dice también Tierra del Fuego a England. ¿Me explico? Lo dice públicamente. Porque total sobran, están, como decir, molestan, ¿no? Dice el buen señor. Ese señor tendría que ser juzgado por alta traición a la patria. Inmediatamente, no sé por qué no fue juzgado. Entonces, si estamos gobernados por gente así, no es una verdadera democracia. Además, es evidente que le importa muy poco que los jubilados se mueran de hambre, que los niños se mueran de hambre, que todos la estemos pasando más o menos mal, que el índice de desocupación sea pavoroso, porque la Constitución indica en su artículo 14 bis todo lo que nos está haciendo.
Lili, cerrame esta etapa breve. ¿Cuándo termina la etapa universitaria y cuál es tu título, que conocemos casi todos, pero...? Bueno, nosotros en realidad somos de la generación del 79, pero nos quedó una mesa que no había, porque Eduardo y yo estudiamos y trabajamos. Entonces el último año dimos, me acuerdo, 16 materias, para terminar a tiempo. Trabajando y estudiando. Sí, y nos faltó una mesa para rendir, así que rendimos en el 70, en marzo del 70, el mismo día, la misma materia, con la misma nota. ¿Cuál fue esa materia? Obstetricia. Y nos sacamos un 9. Y en junio de ese año nos casamos. Claro, era con otros tiempos. Vos te podías casar con una manito delante y otra atrás y te comprabas un departamentito, tenías trabajo seguro, que te alcanzaba para comer. Eran otros momentos. Bueno, así que en resumidas cuentas nos recibimos en marzo del 70. A los 2 días estábamos trabajando, rindiendo examen de residencia y trabajando. Otras épocas. Otras épocas. Indudablemente. Estamos charlando con Liliana Tellerman, vamos a repasar otros puntos de su vida y por supuesto también algunos que tienen que ver con nosotros, con nuestra ciudad me refiero. Pero con Liliana es una buena manera de escuchar una parte de nuestra historia en primera persona, ¿no? Alguien que nos está contando algo que parece hoy en día a veces muy lejano, pero que no lo es tanto. Estamos hablando del año 70 y pico, del año 80, ¿no? Por ahí para los más chicos también está bueno escucharla, reitero, desde adentro, desde alguien que lo vivió. Ya venimos. Hoy vivimos en un mundo intervenido y nos encanta. Porque sabemos que cuando intervenimos algo, lo mejoramos, lo hacemos más divertido. Nos fascina festejar este nuevo poder que la tecnología y la conectividad nos dieron a todos. Por eso intervenimos al comercial. Chevrolet Onix. Cuando intervenimos, somos conectados. Chevrolet. Find New Roads. En el último año, los vecinos de Pico ahorramos más de 70 millones de pesos. El balance social, herramienta que mide el aporte de la cooperativa a la comunidad, demuestra que solo con los nuevos servicios de telefonía, internet y televisión, ahorramos unos 60 millones. Favorecimos a todos los asociados con tarifas más económicas y regulamos el mercado beneficiando también a los clientes de empresas privadas. Corpico. Estamos en tu vida. Nueva app. Mira en tiempo real dónde está el colectivo que estás esperando. Toda la información de las líneas, recorridos, horarios y paradas del transporte urbano en tu dispositivo. Ingresá a Google Play y descargala. Nueva app. ¿Por qué consumir productos de La Pampa? Porque es un placer disfrutar de los mejores quesos y chacinados y a la vez hacer crecer a tu localidad. Hay muchas razones por las que nos vamos a sentir bien al comprar alimentos producidos en nuestra provincia. Primero, tenemos la mejor materia prima y ese es el principal motivo para un producto de primera calidad. La calidad que logramos mantener en la producción masiva sin perder el sabor de lo artesanal. Una producción que conocemos de dónde viene y quiénes la realizan, creando relaciones de confianza que hacen una comunidad más fuerte. Pero sobre todo, estos productos son uno de los cimientos fundamentales de identidad y orgullo que nos distinguen frente al mundo. Por todos estos motivos, sabemos que te vamos a tentar. Impulsar el consumo de productos pampeanos nos hace crecer, garantiza nuestro futuro y el de nuestra provincia. Ministerio de la Producción, Gobierno de La Pampa. El mobiliario, de silencio por favor,
es de Vía 1 Amoblamientos. Liliana, algo que me quedó también pendiente de la primera parte es, vos empezás a laburar, ustedes empiezan a laburar a los 2 días, pero ¿dónde? En el Hospital de Niños de San Justo, y Eduardo también después trabajó en el Policlínico de San Justo. Cuando gana el concurso y fue el jefe más joven que había en La Matanza de lo que en ese entonces era una sola especialidad, que era hematología y hemoterapia. Bien. ¿Y vos, Lili, encaraste para qué lado? ¿Medicina? Y la residencia de pediatría, que Eduardo también la hizo, Eduardo también es pediatra. No lo veo, Eduardo, con los chicos y muy paciente. Quizá me equivoco y prejuzgo. No, tiene una paciencia ¿viste? tremebunda, y aparte los niños que él trató, a pesar de lo que tenía que hacerles, lo adoraban. Lo que pasa es que él empezó a pispear un poco la hematología haciendo la residencia de pediatría, y le empezó a gustar, y bueno, había muy pocos hematólogos en esa época, ¿no? Así que cuando termina la residencia de pediatría, en realidad se produce el concurso y entra como jefe del Policlínico de San Justo. ¿Y a General Pico cuándo vienen? ¿A La Pampa cuándo llegan? Bueno, yo conocí General Pico prácticamente desde que lo conocí Eduardo, pero a vivir nosotros vinimos en el año 77. En Capital, los efectos económicos del golpe, que para eso vino el golpe, para cambiar la estructura política, social y económica, fundamentalmente la soberanía que existía en esa época, la que teníamos hasta ese momento, y los salarios se vieron en la mitad a los pocos días del golpe de Estado. Así que los que ganábamos muy bien empezamos a ganar muy mal. Así que Eduardo era de acá, y en realidad pensamos que íbamos a tener que trabajar primero en privado nada más, porque en Capital era una tradición que era muy difícil entrar en los hospitales, ¿no? Pero resulta que, claro, también por acá había pasado, y lo que pasó, y mucha gente se había ido, muchos profesionales se habían ido. ¿De acá, de Pico? De acá, de Pico. ¿Y por qué se habían ido? Por miedo. Acá también se los hicieron sentir. Y lo sintieron, sí. En realidad todo el país lo sintió. En algunas provincias se dio o Capital se dio con una intensidad, o en La Plata, pero en todo el país estuvo la dictadura. Y entonces verdaderamente necesitaban médicos, y para nuestra sorpresa entramos en el hospital, donde todavía acá en La Pampa la parte económica se sintió unos 2 años, se empezó a sentir unos 2 años más tarde que en otros lugares. Liliana, ustedes cuando vienen para acá, después de todo el torbellino en Capital y en Buenos Aires, donde, como decías, la intensidad fue peor que en cualquier otro lugar, ¿había vestigios, había secuelas? ¿Sintieron cosas de la dictadura estando acá? Sí. La Pampa no es una isla como se pretendió. Había temor, había inestabilidad laboral, o sea, vos pasabas de que había habido cargos, digamos, fijos, a que se renovaba mes a mes el contrato, así que sin razón ninguna, inclusive, o porque habías mirado mal a alguien, a fin de mes podías no estar en tu trabajo. Y aparte, bueno, sí, también todo estaba prohibido. Todo estaba prohibido. ¿Y acá hubo que luchar también o mucho menos? Mira, acá en todos lados se luchó. Lo que pasa es que en realidad hasta casi el final no es que uno salía con todas las banderas a decir, miren, acá estoy luchando. Claro. Sí, hay mil maneras de hacerlo, claro. Pero sí, yo creo que en todos lados. ¿Tenés enemigos de aquella época acá en la ciudad? ¿Cosas que no olvidás? Hay cosas que no olvido. ¿Y enemigos que aún lo son? Sí, muy pocos, pero sí. Sí.
¿Hablas de eso? ¿Los querés contar o preferís que no? Mira, en realidad hubo alguna gente en el poder que, inclusive, amigos de la infancia de Eduardo, qué sé yo, que como tuvieron un poco de poder, intentaron mínimamente hacernos echar, cuando no otras cosas peores. Hubo algún otro conocido, y si hablo vagamente no es por mí, sino para no comprometer a otras personas. Está bien. Otro conocido que al principio, cuando a uno si lo agarraban iba a la parrilla, como decían, ¿no? Que nos denunció, pero además mal, como de otro grupo, ¿no? Mal siempre. ¿Los buchoneó? Claro, buchoneó, sí. No de acá, de Santa Rosa, claro, se encontró con una persona que resulta que no, no quería caer en estas cosas, e inclusive nos avisó. No. Así que te doy ejemplos. Además nosotros siempre, qué sé yo, a veces uno es un poco imprudente, más joven, qué sé yo, y nosotros siempre mantuvimos en el trabajo y demás una actitud muy firmetex, ¿no? Entonces, claro, todo era sospechoso en esa época, qué sé yo. Así que sí, son afortunadamente pocos, pero realmente no, uno que sea buena persona no quiere decir que no tenga buena memoria. Y no denuncie cuando sea necesario. Está perfecto. ¿Cuándo se da el punto de contacto con los emblemas de abuelas, ¿no? Que es con Estela Eve Carlotto y, Estela, y sí. madres. Bueno, digamos que Eve era otra Eve, ¿no? En ese entonces. Sí, imagino que debe ser de esas cosas que en su momento te inflaron el pecho así de grande, sí. Y hoy... Sí, era otra Eve. Y Estela de Carlotto fue en el año, más o menos en el año 84, 85, yo tengo en casa un pañuelo en realidad es de Azucena Villaflor de Vicenti, que es la madre desaparecida antes de Eve, y otro recuerdo de Estela y Roy Blit, que era la secretaria adjunta, digamos, de abuelas, porque las trajimos más o menos en el año 84, 85, junto, es decir, trajimos a muchas figuras de la Comisión de Derechos Humanos, me estoy refiriendo, que se formó acá en Pico. Trajimos a muchas figuras que habían luchado y luchaban por los derechos humanos acá en la Argentina, ¿no? Lo de Estela lo bancás, entre comillas, como dicen los pibes, más... ¿No notás un cambio mucho menor? ¿Sigue teniendo tu respeto? Eve sí, no, pero... sí. Estela de Carlotto... Es otro estilo, ¿no? O sea, han hecho un trabajo con el encuentro de los desaparecidos, de los hijos de desaparecidos muy importante, y además ha mantenido... A mí no me importa qué simpatías políticas tenga en lo personal, pero ha mantenido un grado de discreción, digamos, ¿no? Porque en esto, aunque uno pertenezca y sea orgulloso inclusive de pertenecer a un partido político, en estos grupos en realidad no son pertenecientes a un partido político, son variados y uno tiene que ser respetuoso de todo, menos del enemigo que fue la dictadura y que fueron los que provocaron los desaparecidos, de esa oligarquía, digamos que no le importó nada para mantener sus privilegios, ¿no? A ver, es difícil en una nota que tiene un tiempo determinado hablar del kirchnerismo como movimiento, pero te iba a decir que parecía que también en algún momento venía a reivindicarlos un poco ustedes a quienes también han luchado, aunque me parece que después en algunos casos no terminó muy bien esa relación. ¿Vos cómo lo viste? No, en realidad no terminó muy bien esa relación. Bueno, ahora la verdad, perdonen que hable que use esta palabra, pero ahora el enemigo es Macri. A ver.
Sí, que es mucho más enemigo que Cristina, si querés, ¿no? Antes digamos, puede haber otras. Sí. Después nosotros con el kirchnerismo tuvimos muchos problemas, y no coincidimos tampoco en la forma en que se gobernaba. ¿Pero al principio sí o no? Tampoco. No. Nosotros, nosotros creemos que el camino para recuperar la Argentina es otro. Nosotros pensamos que es justamente esto de la primera junta, ¿no? Un gobierno democrático, popular, patriótico, no patrioteril, patriótico. Está bien. Porque somos un país que está dominado por otros capitales y que inclusive tiene colonizada parte de su territorio, porque las Malvinas y las Georgias están colonizadas directamente. Entonces pensamos que tiene que haber una segunda junta. Casi como refundar el país. Claro, y que tiene que ser de las fuerzas políticas, que aunque tengamos diferencias, sean fuerzas políticas, ya digo, patrióticas, democráticas, populares, antiimperialistas, y que luchen realmente por una verdadera independencia. ¿Igual te gustó ver una mujer al poder? ¿Con Cristina, digo? Ay, mira, yo por supuesto que lucho por los derechos de la mujer, obviamente. Creo que no en contra de los hombres, a ver, del hombre. Hay un sistema patriarcal que no es culpa del hombre, es un sistema social, político, económico que así se sustenta, y que en realidad la mujer, el modelo de la ama de casa, que es mantener la casa para que el marido pueda ir a trabajar, o sea, y dar vida a los hijos que van a reemplazar al marido cuando muera para seguir la rueda. Entonces, en realidad yo defiendo mucho los derechos de la mujer y me parece bárbaro, totalmente quiero decir, al lado, ni adelante ni atrás, al lado de los hombres, que también luchan por lo mismo, ¿no? Por lo mismo en la patria, quiero decir. Pero no todas las mujeres tienen que ser buenas. No por ser mujer, digamos que Amalita Lacroze de Fortabá era mujer. La ministra inglesa era mujer. La Thatcher. La que nos mató a los muchachos que nos mató, y la que tenía o tiene tierras todavía. Que el género no condiciona la calidad humana. O sea, humana. No es condición sine qua non, Claro. Ser mujer para ser buena. ¿Y hoy los movimientos feministas te gustan o te pasa esto de que alguna cosa te gusta y lo otro... No, los movimientos feministas están bien. Después habrá cosas que, según el grupo, se expresarán de una manera o de otra manera. Los grupos feministas, yo me refiero a clases sociales. No es lo mismo la problemática de la señora Aguada de Macri, por decir, que la de la esposa del cañero de Tucumán. No es la misma problemática. O sea que también, digamos, en las mujeres, si bien casi siempre hay un dominio aún en clases altas, no es la misma problemática. A mí, la verdad, los problemas de la Aguada no me interesan. De ahí para claro. abajo sí. Pero ¿Sufrís este gobierno actual? Pero mira lo que te pregunto, no desde lo que sabemos, que se incremente la desocupación, que haya más pobreza. Digo, si además desde lo ideológico es algo que no soportás, que te hace, entre comillas, mal. Me hace mal, aparte me hace muy mal saber quiénes son, saber que en sus cabezas no albergan ni así. ¿Y te hace peor que lo haya votado el pueblo argentino? Y el error del pueblo argentino, lo que para mí es un error, y creo que muchos estarán comprobando que se equivocaron, sí, duele, pero uno comprende que los procesos, no he hecho culpas, ojo, los procesos históricos, y no he hecho culpas al pueblo, o sea, he hecho culpas a otros. Te entiendo. Pero los procesos históricos son así, y no son como uno quiere. Son como las masas quieren. Cuando las masas decidan, como fue en mayo de 1810,
buscar un camino diferente, ellas lo deciden, no yo ni otro, pero duele porque por las consecuencias, más que nada porque uno quisiera gritar a los cuatro vientos, miren, se están equivocando, miren que en esas cabezas no hay compasión, miren que no hay patriotismo, miren que no hay nada, miren que no hay democracia, miren que no existe nada. Pero uno tiene que tener, si uno quiere ser un luchador, tiene que tener una paciencia histórica que vaya más allá de la propia vida, ¿me explico? Está bien. Si yo, claro que me gustaría verlo, pero si yo no lo veo, lo van a ver los más jóvenes. Está bien. Y lo van a protagonizar los más jóvenes y lo van a hacer mejor que nosotros. Entonces, para mí es aunque haya momentos de honda tristeza, la felicidad es mayor de saber que, aunque, como dice el poeta, nadie se acuerde de mi nombre, puse una microscópica parte de un granito de arena para que eso fuera un poquito más rápido. ¿Te quedas un ratito más? Como lo que sea necesario. Bueno, por supuesto que nosotros también nos quedaríamos un buen rato porque con Liliana hay muchísimo para hablar, pero cuando regresemos hacemos nuestro clásico ping-pong de preguntas y respuestas. Hoy vivimos en un mundo intervenido y nos encanta. Porque sabemos que cuando intervenimos algo, lo mejoramos, lo hacemos más divertido. Nos fascina festejar este nuevo poder que la tecnología y la conectividad nos dieron a todos. Por eso intervenimos al comercial. Chevrolet Onix. Cuando intervenimos, somos conectados. Chevrolet. Find New Roads. En el último año, los vecinos de Pico ahorramos más de 70 millones de pesos. El balance social, herramienta que mide el aporte de la cooperativa a la comunidad, demuestra que solo con los nuevos servicios de telefonía, internet y televisión, ahorramos unos 60 millones. Favorecimos a todos los asociados con tarifas más económicas y regulamos el mercado beneficiando también a los clientes de empresas privadas. Corpico. Estamos en tu vida. Nueva app. Mira en tiempo real dónde está el colectivo que estás esperando. Toda la información de las líneas, recorridos, horarios y paradas del transporte urbano en tu dispositivo. Ingresá a Google Play y descargala. Nueva app. El mobiliario, de silencio por favor, es de vía 1 amoblamientos. Bueno, Lili, para cerrar, la primera es política. ¿Cuál de estos tres gobiernos es el peor? Puedes elegir más de uno. ¿El de la ciudad, el de la provincia de La Pampa o el de la República Argentina, el de la nación? Indudablemente el de la República Argentina, bueno, es el responsable de todo el sistema que está pasando, ¿no? Eso no marca una preferencia política para otro lado, marca simplemente la mayor responsabilidad. Si tuvieras enfrente entonces a la cabeza de este gobierno nacional, al presidente Macri, ¿qué le dirías? Ay, me parece que no nos diríamos nada. Ajá. Me parece que yo le diría a usted, ya sabe lo que pienso, y él, no sé, me encanaría o no sé lo que haría, pero me parece que casi nada, porque en realidad con esa persona sí somos enemigos. Ajá. ¿Te hubiera gustado ser otra cosa? O jugando un poco, ¿qué te hubiera gustado ser de lo que no fuiste y de lo que no sos? Estoy muy contenta con
lo global de mi vida, ¿no? En realidad yo tengo cierta inclinación hacia las artes, y a la arquitectura en un momento determinado, antes de elegir medicina. Capaz que eso, pero quise hacer genética. Cuando vinimos para acá ya resultó un poco imposible, porque había que dejar a los chicos, la familia y trasladarse mínimamente 3 años a Buenos Aires. Está bien, ya era imposible. Sí. ¿El momento más feliz de tu vida? Es muy difícil. Yo tuve muchos momentos muy felices en mi vida. Mi infancia no fue nada fastuosa, pero fue feliz. Y después tuve muchos momentos felices. No te podría decir, la verdad no te podría decir uno en particular. Tal vez, qué sé yo, cuando cayó la dictadura, pero no te podría decir un momento en particular porque tuve muchos momentos felices. ¿Y uno triste? ¿Te recuerdes por la tristeza? Triste cuando perdí mis familiares queridos. Por supuesto, el día del golpe de Estado fue tristísimo porque esa misma noche desapareció, por ejemplo, René Salamanca, que fue uno de nuestros enormes dirigentes, y muchas otras personas más. Realmente tristeza y dolor en esos momentos, ¿no? Vos que has leído tanto, tanto, decime un momento de la historia que te haya gustado protagonizar, que te hubiera gustado ser protagonista. Puede ser internacional, podemos jugar un poco. Ese bueno, que leíste en el libro y te apasiona y lo leíste más de una vez. Mira, me hubiera gustado protagonizar, por ejemplo, la Revolución Rusa. Si se me permite, sugiero un libro de Alexei Tolstoy, que es el sobrino de León Tolstoy, Alexei Tolstoy, que se llama Tinieblas y Amanecer, que es una novela que ve la revolución desde el punto de vista de las capas medias, ¿no? Así que realmente es apasionante. Me hubiera gustado ser una de las mujeres chuquicaseñas, aquellas que cuando los hombres se tuvieron que ir resistieron al godo, al español hasta la muerte, todas juntas, madres e hijas, vecinas, hasta lo resistieron fieramente. Qué sé yo, me gustaría ser, por ejemplo, Carmela, una compañera nuestra que ahora tiene muchos años, muchos, y realmente fue una de las fundadoras de... Bueno, yo también soy fundadora jovencita de nuestro partido, pero ella tuvo toda una vida de lucha y toda una vida de lucha por los derechos de las mujeres, y es una de la principal gestora de los encuentros de mujeres, qué sé yo. Hay muchos... digamos, muchos personajes femeninos que uno quisiera tener, ¿no? Que han sido ejemplo de nuestras vidas. ¿Pena de muerte, a favor o en contra? No, estoy en contra de la pena de muerte. Una cosa es una batalla que sea inevitable y otra cosa es la ceremonia de la pena de muerte, que es muy truculenta, ¿no? Por más que haya gente a la que tenga que estar presa de por vida, eso no cabe la menor duda. ¿Despenalización del aborto sí o no? Sí, sí, absolutamente. Creo que con respeto a aquellas mujeres que piensan lo contrario, y que no tienen necesidad ni obligación de hacerse un aborto, yo soy una científica que el embrión no tiene cerebro, digamos, en las semanas primeras, y por otra parte nosotras tenemos que ser dueñas de nuestro cuerpo, ¿no? Muchísimo más en caso de violación, de enfermedad grave para la madre, pero en realidad tenemos que ser dueñas de nuestro cuerpo. ¿De ninguna manera hubieras puesto la objeción de conciencia como médica? Y es que yo soy pediatra, no puedo hacer abortos, pero si hubiera sido ginecóloga o obstetra
Me refiero a que tu base es científica, claro, como médica. Y está la ley, no la hubiera Bien. puesto. Lo que más te jode de la gente, lo que no tolerás de la gente. La verdadera maldad, el egoísmo, la hipocresía, el de hablar de una manera y vivir de otra, el individualismo feroz, la falta de solidaridad. Eso, el no querer escuchar, el no querer ver, eso me fastidia muchísimo. ¿Tienes algún pasatiempo? Sí, aparte de la lectura, ahora hago cerámica, que hace muchos años que quería hacerlo y no encontraba el tiempo y no, y hay muchas cosas que me gustan, porque me gusta mucho cocinar, me gusta, digamos, la lectura y todavía la militancia ocupa mucha parte de mi tiempo, pero bueno, y mis nietos, que no son un pasatiempo, son que me perdonen mis hijos y mis nueras, pero son la parte más importante y mi marido de mi vida, así que no son un pasatiempo. Me encanta jugar con ellos, sí, revivir los viejos juegos con ellos, ¿no? Gracias, Lili, por venir. No, al contrario, gracias por llamarme. Liliana Tellerman pasó hoy por Silencio, por favor.